El 28 de enero de 1918 se reunieron en el famoso Café del Duque una serie de profesionales de la conducción, en su mayor parte conductores de casas privadas, para fundar la Unión de Conductores de Automóviles de Sevilla. Esta sociedad nacía con el objetivo de socorrer en caso de accidente y proporcionar una vejez tranquila. Su finalidad era semejante a la de una asociación de amigos que, para protegerse mutuamente, ponían una cantidad de dinero periódicamente para auxiliar a aquellos que sufrían un accidente o caían enfermos, requerían defensa jurídica o la familia quedaba desamparada en el caso de defunción del cabeza de familia. Esta sociedad, que nació en 1918, es hoy día una entidad con más de 25.000 socios en Andalucía. Su historia es el reflejo de la historia reciente de España. El medio de transporte cotidiano para millones de personas en todo el mundo no tiene más de 125 años. A principios del siglo XX, solo las familias adineradas disponían de un automóvil. Los primeros vehículos eran como los carruajes de la época, con el motor situado en los bajos. Hacia 1910 ya se colocó el motor en la parte delantera, lo que le confirió al auto una personalidad propia. En las décadas de 1920 y 1930 aparecieron coches de lujo diseñados por encargo del cliente que se llamaron autos clásicos. Algunos de aquellos pioneros eran conductores que trabajaban en casas de familias con gran poder adquisitivo. El uso del automóvil se va extendiendo como medio de transporte para las clases altas y aparece el conductor de automóvil como una nueva y próspera profesión. Bueno, yo conozco Montepío desde que tengo uso de razón, pues conozco Montepío a través de prácticamente de mi padre, de toda la familia. Y al principio se llamaba Unión Sevillana de Conductores de Automóviles. Lo de Montepío vino mucho después, en el año 41. Hace 90 años, estamos hablando del año 1918, estamos hablando de una economía completamente distinta, aunque España en esa serie de años se desarrolló bastante, era muy pionera en muchísimas cosas, no me habla de la Constitución, el voto femenino, etcétera, no voy a entrar en tema político, pero sí empezaron a crearse esos socorros mutuos, esas cofradías, esas hermandades. Bueno, yo conocí Montepío de antes porque mi padre también era taxista. O sea, mi padre era taxista, mis tíos eran taxistas, lo mismo que hoy yo soy taxista y mis hermanos son taxistas. Pasaron del taxi, o sea, del coche de caballo pasaron al taxi. Mi padre es socio del Montepío porque de los primeros directivos que hubo era un primo de. Y entonces, pues, como los taxistas no tenían entonces médicos y eso, pues lo apuntó a él. El problema es que no tienen quien los defienda. El conductor entonces era un avis raris dentro de lo que era el entorno. Cuando tenía un problema en cuanto yo qué sé, jurídico, de un accidente que tuviera, es que no tenía dinero para buscarse un abogado y pagarlo. Por eso se reúnen ellos, ahí empieza todo. Surge entre los mismos choferes, porque el Montepío era de choferes, que eran casas particulares donde había estas personas que estaban trabajando, porque entonces el taxi pues no existía. Esos son los inicios, lo que se llamaban conductores de levita. El primer taxi en aquella fecha era aquel que tenía un coche más o menos, pagaba unas tasas al ayuntamiento y ya se ponía a la carrera. De hecho, tengo referencia por mi padre que el primer coche que compra, saca su licencia, se va a la feria de Jerez, a hacer la feria de... y en un día ganó lo que le había costado el coche. Porque quería una licencia
Iba al ayuntamiento y dice, sí, lo que usted quiera. Hay cintura de taxi, usted quiere, y le dieron el 110. Presentó el coche, le dieron visto bueno, le pusieron un taxímetro. El problema fue el siguiente, que mi padre cayó malo y entonces metí a un chofer que era más borracho que el vino. Y el segundo día de feria, que fue el 19 de abril del 47, la gente se pagaban ahí en la Puerta Carmona por un taxi. Entonces yo estaba ahí a ver si el borracho lo podía levantar, que estaba en casa Castizo durmiéndose. Y como no podía hacer, me metí dentro y saqué el coche. Y me puse a trabajar. Y la primera carrera fue Alcalá. Pues no había cumplido 16 años todavía. Mi padre entonces tenía varios taxis, teníamos aquí precisamente en la calle de la Cámara, teníamos un garaje que el domingo lo que se utilizaba es para reparar los coches, con lo que era la fragua, se ponía una chapa, comíamos la sardina, en fin, con el vino. Mientras se trabajaba, pues se estaba picando. Era como hoy día, un día de campo, pero era en el garaje trabajando. Como todos los gremios de aquellos tiempos, se encuentran con las carencias de entonces. No hay seguro obligatorio de vehículos, no existe asistencia sanitaria, etc. Cuando entraba la adversidad en la casa de algún chofer, como podía ser una prolongada enfermedad o la muerte del cabeza de familia, ésta solía quedar en la máxima penuria económica e indefensión, ya que por los escasos ingresos no había capacidad de ahorro. En estos casos se pasaba entre los compañeros el famoso pañuelo, donde voluntariamente cada cual depositaba un dinero de acuerdo con sus posibilidades y se le entregaba a la familia para mitigar el infortunio. Siguiendo unos principios de solidaridad y para prevenir futuras desgracias sin tener que depender de la buena voluntad de los compañeros, el día 28 de enero del año 1918, un reducido grupo de choferes reunidos en los altos del bar Pasaje del Duque fundaron la Unión de Conductores de Automóviles de Sevilla. Durante la República fue tal el auge de la Sociedad de Socorros Mutuos de Conductores que se crearon delegaciones en casi todas las provincias andaluzas, pero el estallido de la Guerra Civil en 1936 acabó con la mayoría de ellas. Solo subsistió la entidad de Sevilla, aunque totalmente intervenida por el régimen y con otra ideología extraña a la de sus fundadores. No había otra fórmula entonces de defenderse los autónomos y la fórmula era esa estoy hablando del plan jurídico, plan de defensa jurídica, cuando ya la ley de mutualidades obliga a todas las mutualidades que se llamen Montepío D. Los de Sevilla, que fueron los pioneros en este caso, como viajan a todas las ciudades alrededor y montan su propia, una especie de confederación de mutualidades. Parece que interviene inmediatamente la guerra y acaba con todo. No había ruedas, neumáticos, las cubiertas no había, le ponían un parche, de una cubierta había un parche, cogía con tornillos las ruedas para que pudieran seguir trabajando. La puerta en marcha lo tenía, el coche de mi padre tenía manivela allí y para arrancarlo pues, iba yo por fuera y metía la manivela y dice, dale. Cuando llovía mucho, siempre llevaba patata, y cogía una patata, la partía por la mitad, la refrescaba en el parabrisas y ya el agua que caía rebalaba y se veía. En 1949 se dictó una orden por la que se creaba en el Ministerio de Trabajo una sección de Montepíos y Mutualidades, dependiente de la Dirección General de Previsión Social, y se estableció un registro para conocer la situación que tenía el mutualismo en todas las regiones españolas.
la Unión de Conductores de Automóviles empieza a aglutinar al gremio y asegura la defensa jurídica ante terceros por un accidente, la asistencia sanitaria del núcleo familiar y el enterramiento y viudedad, que durante muchos años es el principal seguro de la entidad. Para hacernos una idea, en el año 1930 se pagaban 500 pesetas a la viuda del fallecido, que se conseguían mediante cuotas extraordinarias de 1 peseta, y por enfermedad se pagaban 3 pesetas diarias. Al día de San Cristóbal he ido a un espectáculo que pusieron en el Teatro San Fernando, que me llevaba a mi padre y... San Cristóbal, pues es que era el patrón de los conductores, lógicamente se celebraba. Y Montepío pues se celebraba, ese día lo celebraba pues como una fiesta y se daban regalos. Eso sí lo recuerdo vagamente, pero sí lo recuerdo. Durante muchos años, la sede de la entidad se encuentra en el domicilio de los miembros de la Junta Directiva y las reuniones se organizan en el Pasaje del Duque. En los años 40, la sede de Montepío de Conductores estaba situada en el número 6 de la Plaza Nueva. La oficina no tenía más de 30 metros cuadrados y allí atendía el practicante y se dispensaban los volantes para acudir a la consulta de los doctores de Montepío. Yo me apunto en el Montepío sin nada más porque quería tener médico, para mí y para mi familia. Es que yo, aunque quisiera tener la seguridad social, como autónomo, no me lo permitían, ni siquiera voluntario. Había una serie de necesidades que había que cubrir que no la teníamos, y el autónomo menos todavía, ¿no? Asegurarnos el carnet de conducir, que para nosotros era importantísimo. Era una necesidad imperiosa, igual que Mutua Sevillana de Taxi en su momento lo fue, porque ninguna compañía de seguros de coche nos querían asegurar. Pues claro, no es porque el taxi diera muchos porrazos, bueno, tuviera muchos accidentes, ¿no? Sino era que tenían muy seguidos, los accidentes no los producían y nosotros nos teníamos que defender. Claro, e intentábamos, de que además de que nos arreglaran el coche, pues cobrar los días perdidos, o el lucro cesante, como se llama, ¿eh? Y eso por las compañías se negaban. Yo recuerdo de ir allí a Federico Sánchez Bedoya a pedir el volante. Una vez iba a lo mejor para pagar ticket con mi padre y demás, pero otra vez recuerdo de ir a pedir el volante para el médico, ¿no? El Montepío te llamaba, o simplemente, o muchas veces te mandaba un papelito con el paciente que había acudido, que era pertenecía al Montepío, y aquí a la consulta, y entonces pues tú le hacías tu historia, le abrías su historia clínica como era natural, y lo tratabas exactamente como igualmente que si un paciente que viniese a pagarte, con partículas, como podríamos decir. Y el Montepío de Conductores, la ventaja que tenía es que venían aquí, venían a casa, y venían a la consulta particular, y que tú lo operabas en la clínica que tú normalmente operabas, ¿comprende? Y que claro, tenía que esperar menos, por la sencilla razón de que nosotros siempre teníamos consulta 3 días, lunes, miércoles y viernes, y luego operábamos los martes y los jueves, y algunas veces cuando teníamos más pacientes también operábamos los sábados por la mañana. De esta manera procurábamos mantener la asistencia casi al día prácticamente. Yo iba con 14 años a la Plaza Nueva, que estaba allí en la oficina de Sociedad Socorro Mutuo de Conductores de Automóviles de Sevilla y su provincia. Y allí iba yo a ver a don Manuel, practicante. Teníamos los oculistas, que había uno que era extraordinario. En fin, que yo todo lo que he tenido, yo no puedo, de los médicos del Montepío no puedo hablar nada, porque para mí han sido los mejores del mundo. Fue en el año 64, me incorporé al Montepío como meritorio porque no tenía aún los 14 años y esos fueron los comienzos, como se comenzaba antes a trabajar, de aprendiz, ¿no? Esos fueron los comienzos. Las funciones realmente, bueno, era apoyar al oficial que teníamos allí en la entidad, una chica que había también, realizar todas las gestiones de calle, bancos, compras de un pequeño botiquín que teníamos ATS dentro de las instalaciones, visitar a los médicos para pagar la factura, cosas de calle principalmente y apoyo a las personas que estaban dentro de la oficina. El inicio de la década de los 70 está marcado por un gran dinamismo social en el gremio de los conductores, reflejo de los intensos movimientos sociales. Los taxistas se unen y crean diferentes entidades de apoyo a su profesión, como la Cooperativa Sevillana del Taxi, las estaciones de radiofrecuencia y la Mutua Sevillana del Taxi. Todas ellas complementan los servicios de Montepío para mejorar las condiciones laborales y sociales del gremio. Cuando entré a trabajar aquí habíamos 3 personas.
sin contar con el ATS, que había ATS, esto te hablo de la calle Imagen. Y yo siempre he estado en atención al público, en lo que es la producción. Entré llevando más que nada lo que era la caja. Yo cobraba los recibos, atendía al público y bueno, poco a poco empecé a hacer de todo un poquito, ¿no? Esos señores venían, y esta era su casa. Yo venían a su medicina general o a cualquier especialista y muchos ya ni a eso, sino que ya lo que tenían era el servicio de enterramiento nada más y lo que venían era una vez al mes o cada 3 meses ya a cobrar un dinerillo que ellos iban dando. Era nada, era muy poco, 300 pesetas. La inmensa mayoría eran socios fundadores, estoy hablando de números pequeñísimos, el 20 y tanto, el 100 y pico, y después pues no solamente el que hablaran contigo, sino que es que se te sentaban allí a esperarse unos a otros y entre ellos mismos se ponían a hablar y se ponían a contarse, ¿tú te acuerdas de cuando hacíamos aquello, no sé qué, no cuánto? Y ya se empezaban a contarse sus historias y eso es lo más entrañable que yo recuerdo de verdad de cuando yo entré en Montepío y de esas anécdotas. Era un pequeño Montepío con 4 personas, existía un cobrador, salía a cobrar a casa, aunque sigue existiendo al día de hoy, pero no como antes, todos los recibos se cobraban físicos, se hacían prácticamente a mano, la gente iban por allí, yo me acuerdo que yo era un crío, iba por allí, los socios iban por allí y pedían, oye mira, la autorización para el médico, oye, está el practicante ahí que me voy a pinchar. Sí, era diferente, era otra cosa diferente. Montepío de Conductores tenía en esos años más de 7.000 socios. Un año antes de la muerte de Franco, el ministro Martín Villa ofrece la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a los autónomos por una cantidad mínima y anuncia que en el futuro todos los autónomos estarían integrados en la Seguridad Social, lo que se produjo en 1978. Hay una debacle porque, lógicamente, ya el autónomo en el sector del taxi no puede pagar Seguridad Social y Montepío. Entonces hay una debacle porque todo el mundo se da de baja de Montepío. Entonces Montepío tenía los servicios, lo que eran un servicio solo, en el cual agrupaba todo. Era una sola cuota donde se agrupaba la defunción, el jurídico, el sanitario. Eso, como no se podía separar, pues la gente dejan de pagar el Montepío. En mayo de 1978, Montepío de Conductores era uno más de los muchos igualatorios médicos que parecía, si no ocurría un milagro, condenado a desaparecer como sucedió con la mayoría de ellos. Ese mismo año, y debido a las fuertes deudas, dimite la junta directiva y entra una nueva, dirigida por Rafael Rodríguez Velasco, quien creyó firmemente en las posibilidades de Montepío. Tuvo la visión acertada de modernizar la entidad para afrontar con fuerza una etapa en la que las grandes compañías iban a engullir a las pequeñas. De las 1.200 mutualidades que había antes de 1984 en España, actualmente quedan 350. El ministro Martín Villa dice que pueden entrar todos los autónomos en la Seguridad Social por 1.300 pesetas. La gente no se preocupa de si el Montepío existe o no existe, si es bueno o si es malo, si es montiguo o no es. Todo el mundo es baja y además ni avisa ni nada, deja de pagar, la cuota se acabó. Porque claro, era un seguro que le costaba dinero en esa época y se dieron muchas bajas. Yo recuerdo que en el año 78, eso es verdad, le debíamos a los médicos unos 6 meses, que mínimo le debíamos 6 meses. Lo que pasa es que eran médicos que más que médicos de Montepío eran amigos de los pacientes y entonces aguantaban al Montepío por el carro y carreta. Una de las primeras decisiones que se tomaron fue modificar los estatutos para no restringir la entrada de socios a conductores. El requisito pasaba a ser el tener capacidad legal para conducir. Uno de los problemas que afrontaba Montepío era la baja de la asistencia sanitaria porque los conductores no podían mantener la cuota de la Seguridad Social y de los servicios médicos de Montepío. Para paliar la dificultad económica, se crearon las diferentes modalidades del servicio sanitario, de forma tal que se podía disponer desde un servicio básico de asistencia primaria hasta una completa que incluyera hospitalización. Atacamos 3 frentes. Uno fue el crear un canon de volante, nosotros lo llamamos así, canon de volante, para el socio que más utilizaba los servicios, que pagara más. De esta forma los socios que menos lo utilizaban, la subida sería menor.
algo parecido a lo que hoy muchas compañías de salud tienen con el pase de tarjeta. Esa fue la primera medida. La segunda, como había un déficit importante en la entidad, hubo que crear una derrama, porque al ser entidad de previsión social, los socios teníamos que participar tanto en lo bueno como en lo malo. Y esa derrama se aplazó para que los socios pudieran hacer frente a ella durante 3 años. O sea, lo pagaban mensual, trimestral. El plazo máximo de pagar ese coeficiente que le correspondía del déficit se lo dimos a 3 años. Y después también se hizo la incorporación de nuevas coberturas y la creación de nuevos delegados. Todo este desarrollo, ya digo, es la última etapa del presidente Juan Medina y el inicio de Rafael Rodríguez Velasco como presidente. Sobre el año 1978 hicimos un viaje aquí a Sevilla para conocer las cuestiones de mutualismo, porque conocimos que existía un Montepío de conductores, y nos agradó mucho porque claro, era la defensa de los conductores, que antes no existía defensa ninguna, ¿no? Rafael lo que quería era que se hiciera un Montepío de conductores en Málaga, propio de Málaga, pero mientras tanto cogerlo el de Sevilla y ampliarlo. Cuando empieza a potenciarse el servicio médico, se olvida un poco lo que es la defensa jurídica. Y naturalmente prácticamente casi no existía la defensa jurídica. Es después, cuando nosotros vemos el peligro que hay, es cuando, y que ya hay la competencia de la seguridad social, es cuando empezamos a potenciar lo que es la defensa jurídica, la ampliamos, y ya hacemos la defensa no es del coche, es la defensa personal, potenciamos lo que es el INCAE, el intercambio de conductores de toda España, y ya potenciamos retirar de carnet de conducir. Me acuerdo que la primera póliza que hubo de retirada de carnet de conducir era la propia Junta Directiva. Especial relevancia tuvo la creación de la póliza dental, pionera en España, y que ha sido un producto estrella para Montepío durante muchos años porque ninguna otra entidad ofrecía este servicio. De esta manera se consiguió mantener a muchos asociados y a incorporar a nuevos socios que han visto en este servicio un complemento a la asistencia sanitaria pública. La asistencia médica es un producto que existía solo exclusivamente en lo que era la provincia de Sevilla. Bueno, pues vimos la posibilidad de extendernos a toda Andalucía y a toda España entera. Bueno, la única posibilidad pues era unirnos con uno que fuese un poquito más grande que nosotros. Eso fue la única posibilidad, porque montar toda la estructura médica costaba mucho trabajo. Y en definitiva, pues nos unimos de la mano con una reaseguradora que es Adela, nos unimos de la mano y diseñamos nuestro producto. Ellos se adaptaron a nuestro producto, la póliza de Montepío, comercializa el Montepío su producto, lo vende Montepío y todo lo hace Montepío. Manda el recibo al banco Montepío y a cambio nosotros le pagamos un canon por cada asegurado, por cada mutualista que tenemos dentro de la póliza médica. A finales de los 70 se crean los primeros equipos de venta de seguros, aún antes de que la ley permitiera a las mutualidades tener comerciales. Hasta el momento, la incorporación de socios se hacía en la calle por el boca a boca, pero se buscaron alternativas para poder tener agentes de seguros que comercializaran los productos de Montepío. Lógicamente, la red comercial que era por amor. Y el amor era amor a la entidad de Montepío, y eran los propios socios los que se transmitían de uno a otro los servicios que teníamos, los beneficios que había, lo interesante que era, lo barato que salía y todo. Compañeros que estaban aquí, que eran ya llevaban más tiempo en el taxi, empezaron a hablar, oye, tienes que ir al Montepío, mira, te ofrecen esto, me fueron enterando, pues la verdad era bastante interesante. Aparte de que la propia junta directiva, lógicamente, íbamos por las paradas siendo socios, con nuestra carpetita y bueno, pues oye, que a los compañeros, para hacerle un favor a los compañeros y para hacerle un favor a Montepío. Ya empezaron a mecanizarse ciertas cosas, ya empezaron a entrar los nuevos ordenadores en el año 84, 83, 84, más o menos. Y bueno, la actividad fue mayor, ya se montó un gabinete jurídico, que antes tan solo estaba un abogado, pero no había administrativo en nada, solamente venían los socios muy poquito de vez en cuando a pasar consultas. Pero ya sí se creó un departamento de siniestros. El aumento de cuotas no es continuo, lo que pasa es que poco a poco fuimos demostrándolo a todos por los resultados y porque ellos veían cómo Montepío subía, cómo íbamos adquiriendo propiedades, porque quiera que no, de pasar de tener un tugurio, tenemos Federico Sánchez Bedoya alquilado, a tener todo esto que tenemos aquí, pues creer que no, esto es que estamos en todo, es que nosotros ahora mismo
todas las oficinas que tenemos, todas prácticamente, son propiedad de la Mutualidad. En 1979 se recupera el boletín informativo de Montepío de Conductores para reactivar la comunicación con el socio. Pero para marcar la diferencia de etapa, en vez del nombre de la antigua revista, La Mutua, se le llama Cambio de Rasante, como símbolo del cambio que está experimentando la entidad. En este primer número, Rafael Rodríguez Velasco expone toda una declaración de principios y escribe que Montepío de Conductores es un gigante dormido al que hay que despertar. El tiempo le ha dado la razón. Y además siempre lo he dicho, era un gigante dormido que tenía que despertar, y lo que hemos hecho nosotros es despertarlo. Yo sería más ambicioso, yo espero mucho más todavía. Con la cesión de competencias en materia de seguros del Gobierno central a la Junta de Andalucía y conscientes de que el profesional del seguro necesita una formación cualificada, se creó una escuela de formación de la Federación de Mutualidades de Andalucía para la formación de agentes, que ha capacitado a excelentes profesionales, muchos de los cuales permanecen en Montepío. Entonces ya lo que se hacen es crear agentes en cada provincia. Entonces cuando se crean los equipos reales, y para poder dar comisiones y además hacer publicidad. Ese es el gran, a partir de ahí el gran desarrollo. O sea, que podemos decir que comercialmente llevamos 10 años nada más en el mercado. Entonces, para eso, como Montepío tiene la presidencia de la Federación de Mutualidades, en la Federación de Mutualidades no es ni más ni menos una federación que engloba a los 19 Montepíos que están actualmente en Andalucía. Entonces, bueno, a raíz de que tenemos lo que es la federación, viene un señor que es Juan Antonio Andrés, una bellísima persona, que en paz descanse. Entonces, bueno, viene, se entrevista con nosotros y él crea dentro de lo que es la Federación de Mutualidades lo que son los cursos de comerciales de seguro. ¿Cuál es la intención de montar equipos de venta? Establecemos relación con muchísimos profesionales del sector, los cuales sacan el título de corredor para poder ser corredor de seguro a través de la Federación de Mutualidades. Con lo que encontramos una vía también de desarrollo y de comercializar nuestro producto a través de ellos. Actualmente el 80% de la producción del Montepío es red de venta directa. En 1981, Montepío requiere de más espacio y se adquiere el inmueble del número 32 de Luis Montoto, mucho más amplio y de fácil acceso para los socios, y donde se abrió un centro médico propio. Este disponía de consultas de especialidades y una completa clínica odontológica. Se estableció una sólida red de agentes que permitió crear oficinas en las provincias andaluzas donde más demanda se recibía. Actualmente hay una delegación en cada capital de provincia y en algunas, como Cádiz, se han abierto oficinas en Jerez y Algeciras. Toda la creación de esa nueva estructura ha potenciado muchísimo esos números y para mí, para mi responsabilidad, nos ha salvado, ¿no? En todo tipo de productos, en deceso, en salud. Una política más dura de volcar de cara a las delegaciones, atenderlas más, volcarnos más en todas las atenciones y necesidades que tenían. Y una red de agentes de aproximadamente 300 agentes. Se adquiere en el año 92, si no me equivoco, fue en el año 92, los locales donde actualmente está ubicada la mutualidad, en la calle José de la Cámara. Entonces, bueno, la mutualidad cambia la facturación, cambia lo que es la producción y se inicia lo que es un proyecto de expansión. Ese proyecto de expansión, que se inicia a partir del año 92, ya existía con antiguos delegados en Córdoba, en Cádiz y en Huelva principalmente. Y donde más crece la mutualidad es en la provincia de Cádiz. Actualmente en la provincia de Cádiz tenemos en Cádiz, en Algeciras y en Jerez. Ahí tenemos 3 oficinas. Y luego tenemos oficinas colaboradoras tanto en Rota como en Sanlúcar de Barrameda. En Cádiz aproximadamente hay unas 3.000 familias con unos 15.000, porque son pólizas familiares, o sea, padre, madre e hijos, ¿no? Y aproximadamente son unas 3.000 familias con pólizas con unos 15.000 beneficiarios. O sea, teniendo en cuenta que Cádiz tiene ahora mismo unos 100.000 habitantes, pues estamos hablando de un 10 o 15%. Bueno, pues nosotros inauguramos esta oficina hace 2 años, en el 2006, y entonces pues también partimos de la sólida base de los cimientos que dejaron los delegados con mayor antigüedad. No puedo pasar esta entrevista sin hacer mención a Félix Villena, a Manolo Calvo, a Paco Toscano,
que es representar muy dignamente esta entidad, porque se remonta aquí en Málaga quizás 30-35 años que está el Montepío de Conductores funcionando en Málaga. Tenemos nuestro objetivo en conseguir los 2.000 socios, las 2.000 pólizas. Beneficiarios tendremos algunos más. Y sobre todo aquí en Málaga el servicio que más se solicita es nuestra defensa jurídica. Tenemos nuestro letrado, don Salvador Marina, que pasa consulta aquí en la propia oficina y es uno de los servicios que más se solicitan. Pero sin duda pues también nuestra póliza de acceso, los servicios médicos es un producto que estamos comercializando también mucho ahora, porque 2 años atrás pues tampoco se estaba vendiendo mucho. Y bueno, si en algo tiene Montepío de Conductores fama en Málaga es por su retirada de carnet. Ya hoy en día unas 1.000 familias aseguradas, 1.000 familias, o sea, 1.000 socios de número. Por supuesto, beneficiarios son muchísimos más, pero socios de número tenemos unos 1.000 socios. Y bueno, pues se defiende muy bien Montepío en Córdoba, porque aparte de, como ya se sabe, llevamos muy buenos precios, somos una mutualidad, entonces mucha competencia en el tema de precios con otras entidades, lo mismo sea mutualidad como que sea, sobre todo compañía de seguros. Y aquí en Córdoba pues tiene muy buena acogida el servicio de enterramiento, ahora últimamente se está remontando bastante con el servicio de enterramiento y con el tema sanitario también hemos ido desde un principio. Córdoba ha sido una de las pioneras en el tema de los servicios médicos. Pues la verdad es que nosotros no tenemos competencia porque los productos nuestros son muy personales, digamos. Entonces, estos productos que nosotros damos a, digamos, un servicio médico que puede adquirirlo cualquier persona con cualquier nivel, con esa asistencia sanitaria, no tenemos competencia en el servicio. A lo mejor en un servicio sanitario completo, pues ya sí hay más entidades, más mutualidades o más entidades que sí lo ofrecen, pero hay algún tipo de servicio en el que nosotros, la verdad es que nos llevamos la voz cantante. ¿Qué hemos hecho también? Bueno, pues lo que hemos hecho también es intentarle dar cierta autonomía a las distintas provincias con personas con idiosincrasia de allí, del mismo lugar, que conozcan un poquito, digamos, las necesidades. Cádiz tiene una necesidad distinta que pueda tener Málaga, Córdoba una distinta de Almería, Granada una distinta de Huelva.
anteriormente eran ¿no? los muertos, Montepío los de los muertos, ¿no? Los taxistas y los muertos. Del 93 al 97 era, hombre, los médicos, Montepío médico, parecía que era Montepío taxista, Montepío muerto y Montepío médico. Y aquí en el 97 era Montepío aseguradora. Para mí, a nivel comercial o incorporaciones nuevas, es importantísimo. Luego venderán más, venderán menos, porque todo no está en la venta y eso también para mí como responsable comercial es muy importante. La persona que entra en la mutualidad tiene que tener claro dónde entra, qué es lo que está contratando y qué es lo que nosotros le podemos dar. A partir de ahí, lo que dure, pues bueno, las necesidades del asegurado. No obligamos a nadie a estar, normalmente somos flexibles a la hora de modificar contratos, altas, bajas y tal. O sea, nosotros queremos gente o personas con nosotros que estén a gusto. Aquí tiene una seguridad, que luego no vienen los problemas susodichos que tienen muchas compañías, que si esto no te lo cubro, que no hay tanta letra pequeña. A los bancos lo que más les ha gustado no es nuestra estructura financiera, nuestro patrimonio, nuestra capacidad de devolución de crédito. Es que efectivamente hay un crecimiento, tanto en pesetas, de recaudación del mutualista, tanto en pesetas, que 90 pesetas que habría que deflactarla y tal, pero el número de socios y el número de pólizas. Por ahí yo los informes que tengo de las compañías de seguro que hablan que sí que ha crecido un 6% y tal. Yo no hablo de cifras, yo hablo de socios. Porque si hablamos de cifras, con subir las cuotas un 6%, pues ya ha subido un 6%. No, te hablo de número de socios. Y eso es una satisfacción importante. Yo creo que es más importante el número de socios que el crecimiento sí de pesetas, ¿no? Creo que influye mucho el trato, sobre todo el trato tan personalizado que se le da al socio, el mimo. En la nueva sede y en pleno proceso de expansión, Montepío comienza una campaña de comunicación en diferentes medios a través de su nueva mascota, Nace Monty. Entonces, a través de Monty encontramos la herramienta perfecta para explicar qué es Montepío, a qué se dedica y para lo que está. De hecho, el spot publicitario de televisión, curiosísimo, Monty con movimiento, es la tarjeta jurídica del Montepío en sí, le dimos vida a esa imagen, a esa tarjeta jurídica, con su boquita, sus ojos, sus pestañitas y todas sus cosas, y una voz un poco estridente, un poco chillona, que llamará la atención. Soy Monty, la tarjeta segura del Montepío de conductores. Sí, la de los seguros. Mi responsabilidad es cuidar de tu salud, de tu seguridad en el trabajo. Te defenderé jurídicamente, incluso a tu familia cuando ya no estés. Infórmate en el 902 11 11 75. Y recuerda, Montepío no es solo para conductores. Conscientes de que la sociedad requería nuevos servicios, Montepío creó en 2003 la Fundación Montepío de Andalucía. Esta institución sin ánimo de lucro nace con la finalidad de atender a los asociados y satisfacer sus carencias y necesidades fuera del marco del seguro, especialmente dirigida a la tercera edad con objeto de mejorar la calidad de vida de los socios. Las prestaciones de la Fundación van desde la tramitación de pensiones o adopciones a la asistencia en domicilio a personas mayores o dependientes. Avanzando en este fin y después de varios años de experiencia con el servicio de ayuda a domicilio, la Fundación creó en 2007 una unidad de estancia diurna para personas mayores. Pues hemos creado una unidad de estancia diurna que está en la calle Espéride, con capacidad para 30 personas y concertada con la Junta de Andalucía. En esta unidad de estancia diurna, ahí se recogen los mayores, tenemos transporte, se recogen los mayores, se llevan a la unidad, allí le dan el desayuno, y luego directamente empiezan con la jornada de fisioterapeuta. En este centro las actividades que hacen es incentivar la memoria, hacer actividades lúdicas, leen los periódicos, hacen cineforum, ven películas, la comida está vigilada por un médico nutricionista, ven un poco lo que es el telediario, comentan las noticias del día y toman su café. Y bueno, y hacen las charlas normales. Se comenta cada uno de ellos su vida y el día a día de cada uno de ellos. 90 años no los alcanza cualquier entidad, y más difícil es aún cuando ésta tiene un fin puramente social, sin ánimo de lucro, y no tiene un dueño definido, sino que la propiedad es de todos los asociados. Todas esas condiciones las reúne Montepío de Conductores.
A sus 90 años ha conocido la República, una guerra civil, la dictadura, la transición a la democracia y después de todo permanece, ahora más que nunca, vivo e ilusionado ante el futuro que tiene por delante. La fidelidad de sus más de 20.000 socios, junto a la profesionalidad y cercanía de sus trabajadores, han hecho posible que Montepío haya alcanzado su 90 aniversario.